Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viéndonos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta misión de Colachipop. Muy bien, hoy hablaremos de quién fue la primera estrella latina que triunfó en Hollywood, que también fue una de las actrices emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Su versátil carrera la llevó bastante lejos. Empezó o partió desde el cine mudo, de ahí supo adaptarse a la llegada del cine sonoro e hizo teatro, televisión y radio. Ella es la gran Dolores del Río. María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete nació el 3 de agosto de 1904 en la ciudad de Durango, México. Sus padres, un prominente ganadero y banquero mexicano, y su madre, una distinguida dama de la alta sociedad, cuyo linaje descendía directamente de la nobleza virreinal. Sus padres, pues como ya hemos mencionado, pertenecían a la aristocracia mexicana. El curso de la vida familiar de Dolores fue tranquilo hasta el estallido de la Revolución Mexicana, suceso que vino a alterar completamente el destino de la familia, dada su condición socioeconómica. La familia se tuvo que disolver para evitar la violenta persecución que en aquellos años la gente de su clase pues sufría debido a las tropas del general Francisco Villa, que era un enemigo acérrimo de la clase acomodada. Su padre tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Dolores y su madre huyeron en un tren disfrazadas como campesinas para poder pues salvaguardarse, ¿no? Ellas llegan a la Ciudad de México y pues se resguardan ahí con unos familiares, ¿no? Hasta 1912 la familia Asúnzolo puede reunirse nuevamente en la Ciudad de México. Habían logrado mantener su estatus social y en un principio vivieron bajo el amparo de don Francisco I. Madero, que era tío de Dolores. Pues bien, pues Dolores prácticamente en su infancia, después de esta emigración que tuvieron que realizar, o este destierro de su ciudad natal de Durango a la Ciudad de México, y a pesar de que conservaron el estatus familiar, pues había situaciones económicas también pues que tenían que buscar ellas afianzar para mantener ese estilo de vida que tenían, ¿no? Lo que lleva a Dolores a casarse a los 15 años de edad con el escritor Jaime Martínez del Río, un abogado que era 18 años mayor que ella, de quien ella pues posteriormente adoptó el apellido del Río para su vida o su nombre artístico, ¿no? Ellos viajaron durante 2 años de luna de miel, bastante larga por cierto, por países como España, Francia e Italia. Una vez que regresan a México, pues empiezan a codearse con lo más alto de la sociedad mexicana, pero también con pintores, artistas y los intelectuales más importantes de esa época, ¿no? Muy bien, ¿y cómo es que Dolores llega al cine? Si ella pues en realidad no estaba muy interesada en esta vida, ¿no? Muy bien. Como les mencionaba, ellos pues asistían a muchas fiestas que grandes intelectuales, artistas, socialites realizaban en esa época. En una de esas fiestas, en el año de 1925, pues fue invitado un director estadounidense, un director de cine estadounidense de nombre Edward Carraway, y pues él, al igual que muchos de los invitados a esa fiesta, pues quedaron prendados de la belleza de Dolores, ¿no? Dolores pues era una mujer donde quiera que aparecía, pues era con su altivez, con su belleza, con su manera de caminar, pues todo el mundo volteaba a verla, ¿no? Nadie podía ser ajeno de esa belleza cuando entraba a algún lugar. Entonces Dolores comienza a bailar, se dice que empezó a bailar un tango en la fiesta para animar la fiesta, y Edward queda fascinado al verla, ¿no? Se dice que fue amor a primera vista, que se enamoró de ella, aunque este amor pues nunca fructificó. Siempre fue un amor platónico para él, porque pues Dolores nunca le hizo caso, ¿no? Quedó tan enamorado el director de ella, que le hace la invitación al marido de Dolores, a Jaime Martínez, para pues irse a vivir a los Estados Unidos, ¿no? E iniciar una carrera en Hollywood. Él le dice al marido de Dolores que la va a convertir en el Rodolfo Valentino versión femenina, ¿no? Que Rodolfo Valentino pues era el Latin lover por excelencia en el cine mudo de los Estados Unidos. Como el marido de Dolores pues también escribía y hacía guiones, etcétera, pues también vio una oportunidad para él, pues para brillar en
en el cine de aquella época, ¿no? Entonces decide, pese a la oposición de la familia de Dolores, que pues ellos pues eran de la alta sociedad, cómo iba a su hija a andar en esos menesteres, pues decide de todas maneras, pese a la oposición, irse a los Estados Unidos y fincar su residencia y empezar una carrera para Dolores allá en los Estados Unidos. Su debut fue en el año de 1925, prácticamente pues, desde que se fue, en la película Joanna. Ella no era el protagónico, pero desde que apareció en pantalla, la gente la empezó a identificar, la empezó a ver, la empezó a observar, empezó a llamarle la atención, y pues eso hizo que se volviera una estrella, ¿no? Ya para el año de 1928, Dolores filma una nueva versión de Ramona, que era una adaptación fílmica de una novela homónima, ¿no? La cinta fue un enorme éxito de taquilla, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Esta película, pues además se apoyó en una muy buena banda sonora, cuya canción principal, pues fue interpretada por la misma Dolores del Río, ¿no? Canción que también tuvo mucho éxito a nivel internacional, y se dice que hasta la fecha de su muerte, Dolores seguía recibiendo regalías y ganancias por esta interpretación, ¿no? Además, la película de Ramona fue la primer película de la compañía United Artists que poseía los efectos de sonido, ¿no? Eso también hizo que fuera épica o especial esta película, ¿no? Como ya les mencioné, Dolores fue llegada a considerarse como el Rodolfo Valentino en versión femenina, ¿no? Participó en clásicos géneros como Resurrección y pues Ramona, que ya la mencionamos. Cuando llegó el sonido al cine, Dolores no decayó en su éxito, sino se mantuvo, supo salir avante, cosa que muchísimas otras actrices no pudieron y quedaron en el olvido después de que el cine sonoro apareció. En este caso, pues Dolores resurgió, no se quedó como una estrella más que solamente estuvo en el cine mudo, sino que trascendió. Una escena memorable y que fue pues bastante escandalosa y que deslumbró a todos en aquel momento fue en la película Ave del Paraíso, donde Dolores sale nadando semidesnuda, que en esa época pues era impensable que una actriz hiciera eso, y pues ella, incluso siendo una dama, toda una princesa prácticamente, pues se avientó también el numerito de salir casi desnuda. Y a pesar de que fue un escándalo, pues también esto le dio muchísima más notoriedad, hizo que se volviera más el objeto de deseo pues de muchísimos otro grupo de personas, ¿no? Esta carrera exitosa de Dolores, pues como dice el dicho, ¿no? Pues no se puede tener todo en la vida. Era bastante exitosa en el cine, pero su vida personal se iba desmoronando, se iba apagando. Se volvía un completo caos, una turbulencia total. ¿Por qué? Porque su marido no soportó vivir bajo la sombra de Dolores. Mientras ella brillaba, era exitosa, él no podía ingresar ningún guión a ningún lado, y pues no, por ende no pudo tener éxito, ¿no? Lo que llevó a que prácticamente se divorciaran después del estreno de la película Ramona. Para 1930, Dolores conoció al director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, en una fiesta, para variar, ¿no? Porque pues Dolores pues era su imagen muy de dama y todo, pero pues Dolores a ella le encantaba la fiesta. Entonces ellos tuvieron un breve romance que posteriormente culminó en una boda, ¿no? Esto le dio a Dolores como el paso o el empujoncito que le faltaba para entrar a las grandes ligas en Hollywood y en los ejes sociales más importantes de esa época, lo que la consolida prácticamente como la gran estrella que hasta hoy en día ella sigue siendo, aunque ya no esté con nosotros, ¿verdad? Da ese paso de lo que es una estrella exótica a una de las grandes princesas de Hollywood. Desgraciadamente, otra vez, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Cuando estaba encumbrada completamente como la gran princesa en el cine en Hollywood, pues tiene una afección renal, y eso la hace alejarse prácticamente un año de la filmación de las películas, y le rescinden contratos, ¿no? En las compañías productoras en las que ella se encontraba. Aunado a esto, pues también se inicia una cacería de brujas
contra todos aquellos que los productores o el Star System hollywoodense consideraban que eran comunistas del cine, ¿no? O que de alguna manera apoyaban esta ideología. No solamente a Dolores, sino a Lupe Vélez o Ramón Novarro, que eran también actores exitosos de origen mexicano que estaban con éxito en los Estados Unidos, también empiezan a ser perseguidos en ese momento, ¿no? ¿Y por qué fueron perseguidos o qué detonó esta persecución? Pues a Dolores se le invita a la presentación del gran filme Que Viva México, del director Sergei Eisenstein. Entonces, como era una película que supuestamente había sido editada por Stalin en la Unión Soviética, que era enemigo acérrimo en ese momento de los Estados Unidos, pues ellos ya también fueron catalogados como procomunistas. Entonces empiezan a ser vetados prácticamente y empiezan a rescindírsele muchos contratos y a mermar su desempeño o su aportación al cine de Estados Unidos en ese momento, ¿no? De ahí que la carrera de Dolores empiece a mostrar un declive. Aunque Cedric Gibbons era un hombre clave en la Metro-Goldwyn-Mayer, que era pues una empresa top, productora, casa productora en ese momento, pues no puede hacer nada por su esposa, ¿no? Porque en ese momento las estrellas principales como Greta Garbo, Joan Crawford o Jean Harlow eran las que brillaban en el universo fílmico de Estados Unidos, ¿no? De Hollywood. A pesar de que los hombres fuertes de las casas productoras alababan la belleza de Dolores, pues ya no les interesaba prácticamente su carrera. ¿Por qué? Porque las políticas internas en ese momento de las casas productoras impedían el lucimiento de las estrellas latinas. Entonces, pues eso contribuye todavía más al declive de su carrera en los Estados Unidos en ese momento. El temperamento latino deja de estar en moda o deja de ser un boom. Y ella, pese a ser una de las grandes bellezas del Star System, pues de repente ya no hay personajes que tengan relevancia para que ella los pueda desempeñar, ¿no? Y se le llega a considerar incluso como veneno en la taquilla, al igual que Joan Crawford, Katharine Hepburn o Marlene Dietrich, que eran grandísimas estrellas en su momento, porque eran estrellas que tenían elevados salarios, pero el impacto en taquilla pues no era el que esperaban los directores, entonces ya no las empiezan a considerar. En este declive para los años 40, 1940, en este declive pues en su carrera, Dolores conoce a Orson Welles, que era su ferviente admirador desde hace años, pese a que era 11 años menor que ella. Dolores siente una atracción irresistible que era mutua en este caso y pues los lleva a vivir un tórrido romance, ¿no? Lo que por supuesto provoca el divorcio del segundo matrimonio de Dolores. Ella, cuando empieza a andar con Orson Welles, pues prácticamente abandona su carrera de actriz por enfocarse completamente en su relación. Ella estuvo pues prácticamente al lado de Orson Welles durante la filmación del Ciudadano Kane, que hasta la fecha sigue considerándose como la más grande historia que haya sido filmada en la historia del cine, ¿no? Y la película más importante de todos los tiempos. Welles produce la película Journey into Fear y propone a Dolores como uno de los papeles principales, junto a otros grandes actores, ¿no? Pero Welles todavía tenía problemas con la casa productora por el apoyo que él había manifestado hacia ciertas ideologías o políticas durante la filmación del Ciudadano Kane y la crítica que había hecho a ciertos personajes, ¿no? Entonces esto hace que Welles deje la película y como Dolores apoyó a Welles en ese momento, pues el personaje de Dolores prácticamente es pues, recortado en la edición y de tener una relevancia muy bien importante en el filme, pues pasa casi sin pena ni gloria su personaje, ¿no? Durante la edición. Para este momento, Welles viaja a Sudamérica como embajador de la buena voluntad para contrarrestar la propagación del comunismo en Latinoamérica, pero pues Welles pues le encantaba también la fiesta y todo esto, empieza que con la samba, que la caipiriña, que el carnaval y todo esto, y enloqueció completamente en Río de Janeiro, ¿no? Se hizo promiscuo, etcétera, etcétera,
y pues ya no respondía a las cartas de Dolores. Y Dolores pues estaba muy atribulada por el declive que tenía en su carrera, por los problemas personales que tenía, porque acababa de suicidarse el que fue su descubridor, Edwin Carraway, y porque acababa de morir su padre también, ¿no? Y en medio de esta vorágine de problemas, pues Dolores decide terminar la relación con Wells y regresarse a México. Hollywood ya no era para ella lo que representó en algún momento y se decide ir a México de nueva cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no tenía nada que recibir allá en Hollywood. Cuando llega a México, pues obtiene un segundo aire a su carrera, personajes llenos de carácter, alejados completamente del estereotipo latino que le tocó interpretar tantísimas veces en los Estados Unidos. Cuando llega se le ofrece el papel en la película, papel principal de la película Flor Silvestre, dirigida por Emilio Fernández, que era su más acérrimo admirador y que perpetuamente la adoraba, con guión de Mauricio Magdaleno, la fotografía de Gabriel Figueroa y Dolores del Río y Pedro Armendáriz como protagonistas, ¿no? Pues fue un completo éxito la película. De ahí, pues dado el éxito de la misma, pues se decide filmar la que sería o se considera la obra maestra del Indio Fernández, que es María Candelaria, con Dolores del Río como la actriz principal, ¿no? Esta película acrecentó el culto a Dolores como la máxima diva del cine mexicano. Con esta interpretación de la trágica heroína indígena de Xochimilco, Dolores se vuelve el símbolo nacional en México, luego de ser por años el símbolo de lo mexicano en el extranjero. En los años 40 y 50, la actriz actuó en México, Argentina, España, estuvo combinando su trabajo. En los 60 vuelve a Estados Unidos y protagoniza junto a Elvis Presley la película Estrella de Fuego, que también Elvis Presley confesó una admiración grandísima por Dolores, ¿no? Y en la película, pues Dolores interpreta a la madre de Elvis. También pues estuvo trabajando en teatro, series de televisión, etc. Su tercer matrimonio y último fue con Lewis Riley, me corrigen si no lo pronuncié bien, y ella aseguró que fue la relación que más equilibrio emocional le había brindado y obviamente que fue la más larga porque él estuvo con ella hasta el final de sus días, aunque muchos aseguran que el gran amor de su vida fue Orson Welles. Incluso el gran amor de la vida de Orson Welles también fue Dolores, porque él se lo confesó a su hija un poco tiempo antes de morir y en la biografía de él, ¿no? Dolores pasó los últimos años de su vida en su residencia en Coyoacán, en la Ciudad de México, bueno, entre Coyoacán y Newport Beach, que era en Estados Unidos, iba y venía, ¿no? Ya en los últimos años, pues dedicó gran parte de su tiempo a fundar la estancia infantil AINIDA, una institución para cuidar a los hijos de los actores. Ella muere un 11 de abril a los 78 años a causa de una insuficiencia hepática, y lo curioso fue que ese día de su muerte ella había recibido una invitación para participar como presentadora en la entrega de los Oscar de ese año y que pues por obvias razones no pudo participar, ¿no? Las características físicas de Dolores, así como su temperamento y su fuerza de voluntad para enfrentar todos los retos que se le presentaban, la convirtieron en una figura de veneración continua, aún más allá de su muerte. De ahí que haya sido objeto de múltiples reconocimientos, tales como obras literarias, pinturas, estatuas, canciones, poemas. Todo lo que significara una bella arte podía simbolizar a Dolores, que fue la gran estrella que México aportó al mundo. Marlene Dietrich la consideró como la mujer más bella que en su momento puso un pie en Hollywood, y el novelista británico George Bernard Shaw una vez mencionó, tal cual y textualmente lo citó de esta manera: las dos cosas más hermosas del mundo son el Taj Mahal y Dolores del Río. Esto marca o nos da una idea de la importancia y la relevancia que Dolores aportó, no solamente con su belleza, sino con su carácter, con su temperamento, a la industria del cine, no solo nacional, sino internacional. Por eso hoy le rendimos este pequeño y sentido homenaje a la gran estrella, a la gran diva del cine mexicano e internacional, Dolores del Río. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Colachipop. La próxima entrega tendremos un personaje que no es mexicano y que en su momento, bueno, y todavía después de su muerte, por su misma obra,
siempre ha sido considerado muy polémico, y vamos a hablar de este gran personaje que, pese a no ser un personaje que trabajaba directamente con la gente, su obra misma lo hizo, pues al representar él la vida en su imaginario como él la concebía, de cierta locura, lo hizo trascender inconmensurablemente. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Muchas gracias y nos vemos pronto.